Hasta el momento hemos analizado 4 elementos: el anillo de fuego, los basaltos de inundación, las anomalías de gravedad y en los siguientes videos, en el siguiente video analizaremos más puntos. Son 30 datos que demuestran que la teoría de la hidroplaca explica todos estos fenómenos, cosa que no puede hacer la tectónica de placas. Nos vamos acercando a evidencias claras que hubo un diluvio universal desde el punto de vista geológico, aparte de todos los demás datos y evidencias. Entonces, por favor, no pierdan de vista que estamos analizando la ciencia. ¿Cuáles son las evidencias físicas que hubo una inundación catastrófica que surgió de las entrañas de la Tierra? Muchas gracias. Continuamos. Los líquidos no proporcionarían el bloqueo por fricción que la roca que presiona sobre la roca lo haría. Además, una capa de rocas más fría en la parte superior sería más fuerte y podría no estirarse lo suficiente como para romperse. Y el mayor contraste de temperatura y propensión a subducir habría sido en los continentes, no en el fondo del océano. Bueno, con esas 3 hipótesis de la teoría de tectónica de placas, vemos que la teoría de la hidroplaca basada en el diluvio universal responde parcialmente a las preguntas, pero la teoría de la tectónica de placas no responde nada. O sea, es completamente fallidas las 3 hipótesis. Veamos ahora con el resto del sexto elemento. A primera vista, la estructura de la Tierra es simple. Se compone de la corteza continental y oceánica, el manto superior e inferior, que en conjunto representan hasta el 70% de la masa de la Tierra y más del 80% de su volumen, y el núcleo, también que consta de 2 partes, el núcleo externo fundido y el núcleo interno. De Asia y partes del oeste de América del Norte. Según la hidroplaca, la teoría de la hidroplaca, el rápido derretimiento de la Tierra interior liberó grandes cantidades de agua bloqueadas a nivel molecular dentro de los minerales. Esa agua subió debido a su baja densidad. La mayoría se derramó en la cuenca del Pacífico junto con los basaltos de las inundaciones, pero parte del agua estaba y aún está atrapada y agrupada bajo las regiones continentales que bordean el Pacífico. Según la tectónica de placas, las placas subductoras transportaron el agua del océano hacia el manto, donde fue liberada bajo el este de Asia y el oeste de Norteamérica. Según esto, ¿cuál teoría da mejor explicación de los hechos sucedidos? Y entonces podemos ver claramente que la teoría de la hidroplaca del diluvio explica parcialmente los hechos, mientras que la tectónica de placas no da una explicación real, o sea, no es posible esa explicación. Pasemos ahora al punto 7. El punto 7 tiene que ver fundamentalmente con montes submarinos y montañas. ¿Por qué hay 40.000 montañas submarinas, volcanes submarinos, en el fondo del Océano Pacífico? Los guyots o montes con mesa o volcanes de mesa muestran que el nivel del mar subió entre 1.000 y 3.000 metros, o que el fondo del océano bajó entre 1.000 y 3.000 metros, o alguna combinación de ambos. ¿Cómo pudo pasar esto? Vamos a ver qué nos dice la teoría de las hidroplacas. La teoría nos dice que una vez que empezó el diluvio universal y antes de que el Pacífico se hundiera, estaba todo inundado y ahí surgieron los volcanes.
Estos volcanes estaban debajo del nivel del mar, obviamente, y después subieron. Cuando cayó el Pacífico, cayeron y las ondas del mar los fueron aplanando completamente. Esto provocó que estos guyots o montes planos o volcanes planos estuvieran debajo del Pacífico, dado que el océano del Pacífico cayó, pero antes estuvieron a nivel prácticamente del mar. Bien, ¿qué nos dice la teoría de la hidroplaca? La teoría de la tectónica de placas. Cuando una columna de material fundido entra en erupción en el fondo del océano, especialmente en las crestas, a veces forma como un cono volcánico llamado monte submarino. Durante millones de años, la placa que soportó ese cono se desplaza hacia una zona de subducción, se enfría y disminuye. A medida que la montaña submarina desciende por debajo del nivel del mar, su parte superior se aplana por la acción de las olas. Hay una objeción a esta respuesta. Quienes favorecen esta explicación admiten que las alturas de la sobremesa son inconsistentes con esta explicación. Sin embargo, la altura de sobremesa son consistentes con la teoría de la hidroplaca, que explica por qué las profundidades del océano fueron más bajas de lo normal durante algunos siglos después de la inundación. El punto 8 anterior explica por qué las plumas no pueden elevarse a través de todo el manto, y ciertamente no desde más de 350 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Muy bien, pasemos entonces al punto 8. Estirado de las crestas oceánicas. La topografía a lo largo de las cordilleras oceánicas se explica mejor estirando los fondos oceánicos en dos direcciones perpendiculares. ¿Cómo pudo pasar eso? Según la teoría de la hidroplaca, a medida que el piso del Atlántico y la cordillera del Océano Medio se elevaron, se estiraron en todas direcciones, por la misma razón que un globo en expansión se estira en todas las direcciones. ¿Qué nos dice la teoría de la tectónica de placas? Describe este estiramiento como la expansión del fondo marino, movimiento del fondo del océano lejos de la cresta. Objeción a esta respuesta. Incluso, si se produce la expansión del fondo marino, solo representaría una dirección de estiramiento, perpendicular a la cresta, no dos. La tectónica de placas propone tres posibles medios para mover placas: empujar, tirar o arrastrar. Cada una tiene problemas. Si yo empujo, si el material que se empuja se eleva desde abajo de la cresta, está empujando la corteza oceánica lejos de la cresta de la corteza oceánica, se comprimiría, no se estiraría. Jalar. Si se separa la corteza de la cresta, ¿cuál es la función de tracción? Algunos creen que los bordes de las placas se bajan debajo de las zanjas. Sin embargo, las rocas tienen una tensión débil, por lo que pueden tirar muy poco sin romperse. Incluso, si esto no fuera un problema, muchas grietas esparcidas uniformemente, grietas de flanco, se encuentran paralelas al eje de la cresta. Una vez que comenzó la primera grieta, una fuerte fuerza de tracción separaría la placa en un solo lugar. No se formarían múltiples grietas paralelas como se ven las grietas de los flancos. Y finalmente, la postura de arrastre. Si el manto está circulando por debajo del fondo del océano y arrastrando una parte inferior de la corteza oceánica lejos de la cresta, este arrastre no estiraría la corteza oceánica. Por ejemplo, el arrastre actúa sobre un bloque de madera a la deriva en una corriente, pero no actúa la fuerza de estiramiento. Por lo tanto, la tectónica de placas no puede apuntar a ninguna fuerza que estire las crestas oceánicas en una sola dirección, y mucho menos en dos. 3 puntos. Uno de ellos es la situación de por qué hay agua en el manto superior. ¿Cómo se explica agua en el manto superior? Lo hemos visto a través de las dos teorías. La otra son los guyots o montes submarinos o volcanes submarinos, volcanes oceánicos. ¿Por qué están planos? ¿Por qué son planos?
como lo explica una y otra teoría. Y la tercer dato que hemos analizado ha sido cómo está el fondo oceánico, esas crestas, cómo se estiraron o cómo se agrietaron. Hay una postura de la tectónica de placas y otra postura de la hidroplaca. Cada vez que sigo analizando, cada vez me convenzo más de que la teoría de la hidroplaca responde mucho mejor a todos los fenómenos geológicos que la teoría de la tectónica de placas, que como vimos anteriormente en otros videos, es prácticamente imposible desde el punto de vista físico. Bueno, sigamos analizando, hay más puntos por analizar, no nos quedemos con dudas, sigamos viendo datos, hay que ver los datos y los datos cómo se interpretan. Sigamos desarrollando nuestra creatividad, nuestra mente y sobre todo nuestra honestidad al análisis de los datos. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.